Ya, ok. Entonces, derivadas de orden superior, primer tema a tratar el día de hoy. Ya, entonces, supongamos que nosotros tenemos una función. Nosotros podemos hablar de lo que es la segunda derivada de una función, ¿sí? Que la podemos escribir de esta manera, ya, f2'. Entonces, esto significa que yo tomé la función f, la derivé una vez y después, a partir de esa función, la derivé nuevamente. Entonces, uno puede escribir, por ejemplo, también con esta notación, segunda derivada de la función y respecto a la variable x, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en forma general, uno podría escribir la función f paréntesis n, que significa que la derivada ha sido, la función ha sido derivada n veces. Entonces, siempre yo parto del anterior, ¿sí? Tomo una función y la derivo nuevamente, entonces ahí voy obteniendo las derivadas respectivas, ¿sí? Y bueno, algo que podríamos señalar es que uno puede decir de que este conjunto de acá, que significa que son las funciones derivables y continuas hasta orden n en un intervalo abierto, ¿ya? Bueno, entonces vamos con los ejemplos, ¿ya? Entonces, si yo tengo una función, por ejemplo, la que tengo acá, x elevado a n, donde, a ver, para n igual a k, ¿ya? Donde k es mayor que n. Ya, entonces, ¿qué significaría f de 1 o f'? F' es simplemente derivar la función f. Por lo tanto, bueno, ahí se supone que el n debería ser un número racional, ¿sí? Ya, entonces, ustedes saben de que este tipo de funciones se deriva de esa manera, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a suceder si yo derivo nuevamente? F2', ¿sí? Entonces, el n es un número, entonces lo puedo dejar afuera por las propiedades que ya sabemos. Ya, y ahora derivo esta parte solamente. Ya, pues la derivada de eso sería entonces baja el exponente n-1 multiplicado por un exponente menos, entonces sería n-2. ¿Ya? Esa sería la segunda derivada de esa función. ¿Cuál será la tercera derivada? Tercera derivada. F3', ¿sí? De nuevo, este numerito, ese es un número, por lo tanto, por las propiedades de derivada, entonces derivo lo otro y después lo multiplico, nada más que eso. Por lo tanto, me quedaría n-1, bajo el exponente, ahora derivo la función, derivo esa función, por lo tanto tengo, el n-2 y acá un x elevado a n-2 menos 1, n-2 menos 1, que sería n-3. Y así sucesivamente. ¿Cuándo este proceso va a terminar? Porque uno podría seguir haciendo esto. Y acá uno va a escribir la cuarta derivada, por ejemplo. La cuarta derivada, ¿qué es lo que sucede? Lo numérico o lo constante queda acá, el exponente baja y le quito un 1 al exponente, entonces quedó así. Y así sucesivamente. Si nosotros suponemos, por ejemplo, de que el n es un número natural, ¿sí? ¿Sí? Entonces este procedimiento va a terminar alguna vez, porque ese número natural se va a restar por sí mismo por la misma cantidad de derivadas. Por lo tanto, después, ¿qué cosa se va a obtener? Este va a quedar x a la 0, ¿sí? En alguna parte, en algún paso, ¿sí? Ya, pues, y x a la 0 es un 1, entonces va a quedar todo lo numérico, ¿sí? Ya, entonces lo que uno podría observar es que la, la enésima derivada
de esta función sería justamente n-1, n-2, n-3, etcétera, 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 el 3, el 2 y el 1. Bueno, y eso representa el factorial, ¿sí? El factorial de un número, ¿ya? Y después, cuando tomo la derivada que viene, como estoy derivando un número, eso va a dar 0, ¿sí? Y para cualquier valor que yo tome, ¿sí? Por eso ahí dicen, cuando k corresponde con n, se obtiene factorial, ¿sí? Cuando k es igual a n, obtenemos el factorial. Pero cuando k es mayor que n, por ejemplo, cuando vale n más 1, ¿ya? Entonces siempre se obtiene el 0, ¿sí? Por lo tanto, esta función, este polinomio, se puede derivar las veces que sean necesarias. Infinitas veces se podría decir. Y bueno, ya conozco que a partir del n más 1 siempre va a dar 0. Y la derivada del 0 siempre es 0. ¿Ya? Entonces, en esto consiste derivar. Simplemente usar las fórmulas que ya aprendimos y derivar. Nada más que eso. Ya, este ejemplo lo voy a hacer porque ya, el 3 es análogo, así que ustedes lo pueden hacer. Y el cuarto también, ya. Voy a concentrarme en el segundo, ¿sí? Ahí nos dicen de que tenemos que demostrar que esta función satisface lo que esto se llama una ecuación diferencial, ¿sí? Una ecuación diferencial consiste en una ecuación en donde las incógnitas, ¿sí?, son derivadas, ¿sí? Esta es una incógnita, esta es una incógnita y bueno, la misma ahí, ¿sí? La derivada de orden cero, que uno podría pensar como la función de partida, la primera derivada, la segunda derivada, ¿ya? Y aquí, en este proceso, ¿sí?, uno puede confirmar de que la función que me están entregando satisface, ¿sí? Ya. En cursos que vienen más adelante van a poder ustedes conocer métodos para resolver estas ecuaciones, ¿sí? Para encontrar esta función, ¿ya? Entonces nosotros vamos a comprobar que efectivamente reemplazando y igual al seno de x nos da 0 acá en toda esta expresión. Por lo tanto necesitamos conocer cuánto vale la primera derivada. ¿Ya? La primera derivada de esa función sería usando la regla de la cadena, ¿ok? Fíjense que aquí el seno se está componiendo con el seno, por lo tanto sería la derivada de lo que está afuera, que es el coseno, pero evaluado en el seno, multiplicado por la derivada del argumento, que en este caso sigue siendo el seno, ¿sí? Que sería coseno, derivada. ¿Ya? La derivada de lo que está afuera, ¿sí?, por la derivada de lo que está dentro. Ya, listo. Esa sería la primera derivada, que yo la voy a reemplazar por acá. ¿Sí? Pero necesito saber cuál es la segunda, ¿ya? Entonces, segunda derivada, que por notación se escribe de esta manera, ¿sí? Aquí hay una regla de un producto y, bueno, la regla de la cadena, ¿sí? Por lo tanto, sería la derivada del primero, ¿sí? La derivada del primero sería la derivada del coseno evaluado acá. Entonces sería menos seno evaluado en el seno por el coseno, que sería el segundo, más, a ver, me faltó un término. Ya, espérame un momento. Ya, entonces sería la derivada de esto. Lo voy a escribir mejor para que después no se confundan. Ya, entonces sería la derivada del coseno del seno de x, ¿sí?, por el coseno de x más el coseno del seno de x por la derivada del coseno, que sería el segundo. ¿Ya? Ya, entonces derivamos el primero.
lo que está entre corchetes. Entonces sería la derivada del coseno, que es menos seno, evaluado en el seno de x, por, según la regla de la cadena, por la derivada del seno, que es el coseno. Pero justamente aquí hay otro coseno, por lo tanto sería coseno al cuadrado. Más esta misma función, coseno del seno de x, por la derivada del coseno, que es menos seno. ¿Ya? Ya, entonces tenemos claro que esta es la primera derivada, esta es la segunda, entonces ahora vamos a reemplazar en esta ecuación diferencial, ¿sí? Vamos a justificar que efectivamente calcular las derivadas respectivas y evaluarlas acá me tiene que dar 0. Ya, entonces, segunda derivada. Segunda derivada. Ya, entonces tengo, esta es la segunda derivada. Ya, entonces, segunda derivada más la tangente de x por la primera derivada más coseno al cuadrado de x tiene que ser 0. Eso es lo que vamos a justificar, ¿sí? Ya, pero la segunda derivada, bueno, vale todo esto, menos seno del seno de x por el coseno al cuadrado de x. Fíjense que aquí este menos que está por aquí lo puedo colocar adelante, sería menos seno de x por coseno del seno. Ya, estaríamos con esta primera parte, ya la tenemos lista, ya, sería todo eso. Ya, más, voy a seguir en la siguiente línea, más, Profe, disculpe, ¿sí? ¿qué pasa con el i que está después del coseno cuadrado de x? Con el i que está después, claro, no lo coloqué, sí. Bueno, no ha pasado nada, simplemente que no lo escribí. Eso, Ya. está ahí, sigue ahí. Ya, íbamos en la tangente por la primera derivada, ya, y la primera derivada vale lo que está ahí arriba, entonces sería coseno del coseno de x. Listo. ¿Ya? Ese sería entonces el segundo término que lo puedo representar con esto rojo, ¿sí? Y después nos quedaría escribir la última parte, voy a seguir en la siguiente línea, entonces sería más coseno cuadrado de x por el i, y el i es la función, ¿sí? La función de partida, que es seno del seno de x. Entonces ahí hay que sacar la cuenta y eso me tiene que dar 0, ¿sí? Ya, fíjense que a simple vista se puede cancelar este con ese, ¿sí? Porque está el coseno al cuadrado y está el menos seno del seno en un lado positivo y en el otro lado negativo. Ya, se canceló. Y por el otro lado, multiplicar la tangente con el coseno, ¿sí? Se cancela el coseno del denominador de la tangente, por lo tanto me queda seno. Me queda entonces que toda esta expresión, el segundo sumando, ¿sí? Nos queda seno de x, coseno de seno de x, que es justamente lo mismo que esto. Por lo tanto, todo se canceló, me dio 0. ¿Sí? Ya, entonces efectivamente esta función es solución de esta ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? Esto es lo que uno puede hacer hasta el momento, ¿sí? La aplicación que puede tener con las derivadas de orden superior. Ya. Luego está este ejercicio y este ejercicio es análogo, ¿sí? Ahora simplemente cambia un poco el problema, hay que encontrar el alfa de tal forma de que esta sea solución. Entonces hay que derivar las veces que sean necesarios y después al final se va a cancelar todo. Si mal no recuerdo, esto vale 4, más menos 4, si no me equivoco, o más menos 2, ¿sí? Alguno de esos es la solución, ¿sí?
Y acá, bueno, acá existirá alguna regla, ¿sí? Alguna regla para escribir f elevado a la n, ¿sí? A partir de esa función. Yo tomo esta función y la derivo. ¿Existirá una fórmula? ¿Sí? ¿Sí? Porque aquí me están preguntando para cada n, pues entonces quizá existe una forma de reescribir como la derivada enésima, ¿ya? Veamos, veamos acaso si ocurre alguna situación de tal forma de poder intuir qué es la derivada enésima. Ya. Primera derivada. Ya, entonces se deriva el de arriba por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo y el denominador al cuadrado. Ya, aquí me queda un 0 por lo de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es un menos 1, ¿sí? La derivada del de abajo del denominador es un menos 1, ¿no es cierto? Ya, entonces nos queda aquí, si usted sabe la cuenta, nos queda un 1, nos quedó eso, ¿sí? Ya. Ojo que esto es más simple verlo de esta manera, ¿ya? Sería más simple escribirlo así, ¿sí? F2', perdón, F', o haber escrito f de x así, ¿ya? Yo creo que es mucho más simple darse cuenta de esto usando la regla de la cadena que la regla del cociente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la segunda derivada? Utilizando esa escritura. Ya, ahí lo tengo que pensar como regla de la cadena. Entonces, hay una función que se está componiendo con la que eleva al menos 2. Ya, entonces se deriva lo de afuera por lo compuesto en lo de adentro por la derivada de lo de adentro. Ya, entonces sería menos 2 por lo de adentro multiplicado, el exponente le quito 1, por lo tanto me queda un menos 3, ¿no es cierto? Menos 2, menos 1, menos 3, por la derivada de lo de adentro, que es un menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, esto me queda 2, 1 menos x elevado a la menos 3. ¿Sí? ¿Cuál sería la tercera derivada? ¿Ya? A partir de eso, el 2 lo multiplico por el menos 3, 1 menos x, acá le resto un 1 y derivo lo de adentro, que sería un menos 1. Por lo tanto, esto me queda un 2 por 3 por esto. ¿Quién debería aparecer en el otro nivel? Cuarta derivada. Cuarta derivada. Va a aparecer un 4, un menos 4, ¿no es cierto? En el exponente va a aparecer un menos 5 y va a aparecer un menos 1. Entonces siempre va a quedar positivo, ¿sí? Por lo tanto, va a aparecer el 2, va a aparecer el 3, va a aparecer el menos 4, ¿no es cierto? El 1 menos x elevado a menos 5 por el menos 1, que es la derivada de lo de adentro, ¿sí? Por lo tanto, ustedes ya, yo creo que se dan cuenta de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces uno podría intuir de que la enésima derivada es, fíjense que aquí se está formando el factorial. El 1 pues, aparece en cada uno de ellos, ¿no es cierto? El 1 no es necesario escribirlo, a eso me refiero. Entonces esto sería n factorial, ¿sí? Porque justamente coincide con el valor, el último valor que yo estoy tomando. Fíjense, coincide con el 3, sale el 2 y en la primera sale el 1, ¿sí? Acá me queda siempre esto, pero un menos n más 1, ¿sí? Porque si aquí aparece, por ejemplo, el 4, entonces aquí sería 4 más 1, 5, menos 5, ¿sí? Y ahí estamos. Y esa sería la derivada en forma general de aquella función. Ya, entonces para eso nos sirve.
derivar una y otra vez, ¿sí? Ya, entonces, en las aplicaciones que uno tiene, a lo más va a llegar a la tercera derivada, ¿sí? ¿Ya? Es como lo práctico, lo que sigue más adelante en el curso, ¿sí? Llegar hasta la tercera o hasta la segunda. Inclusive hay unos ejercicios que se necesita derivar una vez solamente, ¿ya? Pero esto hay que tenerlo en mente, ojo. Ya, entonces, por un lado ya tenemos lo que significa derivar derivadas de orden superior, ¿sí? Es simplemente derivar de la función que ya se ha derivado, ¿sí? Lo segundo que vamos a ver en esta clase es la derivación implícita, ¿sí? Ya, entonces, consideremos, consideremos ese dibujo, ¿sí? El dibujo que está puesto ahí, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener funciones de dos variables, ¿sí? Y nos queremos preguntar cuándo esas funciones de dos variables valen cero, ¿sí? ¿Ya? Primero partamos con la idea de que hay, esto lo podríamos llamar ecuación. Una ecuación que tiene dos variables. Por ejemplo, podría ser, si recordamos geometría analítica, esta de acá. ¿Sí? Ojo, que la podría escribir así. ¿Ya? Entonces siempre se puede despejar y dejar un cero en un lado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, uno podría pensar como ejemplo de que la función de dos variables podría ser x cuadrado más y cuadrado menos 1, ¿ya? Esto de aquí representa una circunferencia, o esto de acá, ¿no es cierto? Entonces uno está igualando a cero porque quiere saber qué es lo que sucede en el plano, no en el espacio, ¿ya? Hablar de esto todavía prefiero no hablar de lo que significa una función de dos variables, ¿sí? Pero tener una función de dos variables e igualarla a cero es preguntarse qué es lo que sucede en el plano, ¿sí? ¿Ya? Ya más adelante ustedes van a estudiar lo que significa multivariable, ¿ya? Pero en este caso es simplemente de que una función de dos variables igual a cero es simplemente una ecuación, ¿sí? Que tiene dos variables. Entonces, si uno piensa como en la gráfica o todos los elementos que van a parar al cero en esa función de dos variables sería, bueno, la ecuación, ¿ya? El problema que sucede con este tipo de situaciones es que no son funciones, porque esto no es función. La gráfica de la circunferencia no es una función. Y nosotros estudiamos funciones en este curso, ¿ya? Por lo tanto, pero uno puede pensar en lo siguiente. Si yo tomo desde aquí hasta allá, ¿sí? Lo que estoy marcando en rojo, ahí sería función, ¿sí? Lo que está en rojo sería una función, ¿sí? Y lo que voy a marcar con azul sería otra función, ¿sí? Ya, por lo tanto tengo una función roja y una función azul, ¿sí? Ya. La pregunta es entonces, ¿será posible identificar cuál es la función roja y cuál es la función azul? Para eso necesitamos despejar el y en términos del x a partir de la ecuación. Entonces, por ejemplo, ahí yo puedo, ¿cómo despejo? Siguiendo ahí y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado, aplico la raíz, entonces me quedaría y igual a más menos la raíz de 1 menos x cuadrado, ¿sí? Entonces, el más representa lo rojo y el menos representa lo azul, ¿sí? Entonces, lo que está en rojo es la raíz de 1 menos x cuadrado. Y lo que está abajo, lo que está en azul, sería menos raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces, en su totalidad tenemos la ecuación, ¿sí?
En su totalidad tenemos la ecuación, ¿sí? Pero como funciones tenemos y igual a eso e y igual a eso, que son funciones, ¿sí? Entonces, si son funciones, yo sé derivarlas, ¿sí? ¿Ya? ¿Ok? Ya. No siempre uno puede despejar la letra I, ¿ya? Para identificar cuál es la función implícita. Ahora ya le vamos a colocar un nombre a esa función. Entonces, esta función es la función implícita. Esta función es una función implícita. Bueno, implícita porque yo tuve que hacer unos cálculos para descubrir que en ella, a diferencia de una función explícita, que uno sabe qué función es, cómo opera, ¿sí? Ya, entonces, no siempre uno puede despejar el i. A ver si nos movemos un poco más adelante. Por ejemplo, si ustedes miran esa función, o miran esta ecuación, la que está aquí arriba, no creo que sea tan fácil, o mejor dicho, es imposible despejar el i, porque el i, ¿cómo lo saco del argumento en ese seno? Ya, con el arcoseno. Pero este va a quedar con arcoseno de i, po, el otro. Entonces siempre es una lucha y nunca para. Entonces, no siempre uno puede encontrar el i explícito, ¿sí? ¿Ya? Aquí está en su forma explícita, ¿sí? ¿Ya? Ya. Entonces, en esto consiste esta parte de la materia. Hay que primero explicar qué es una función dada explícitamente. Ya. Entonces, las funciones implícitas son funciones de dos variables que se igualan al cero, ¿sí? Ya. Entonces, y es una función implícita de una ecuación, ¿no es cierto? Si f de x, y me da 0. Y bueno, ¿quién es el i? El i es el que estamos reemplazando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo f de x, y definido como x cuadrado más y cuadrado menos 1, ¿qué pasaría si yo evalúo f de x? Y el i lo pienso, por ejemplo, con lo que está acá, ¿sí? Entonces sería raíz de 1 menos y cuadrado. Entonces, donde esté el i lo reemplazo por esa expresión. Entonces me quedaría x cuadrado más el i al cuadrado, que sería esta coordenada, ¿no es cierto? Uy, menos 1. Ya, y ustedes sacan la cuenta, me queda x cuadrado, acá me queda un 1 menos x cuadrado, aquí me queda un menos 1 y esto vale 0. Por lo tanto, i igual a esta expresión es una función implícita o está definida implícitamente. ¿Ya? Implícitamente. ¿Ya? Como también es la otra, la de acá, ¿sí? ¿Ya? Ya, entonces, si nosotros aceptamos la idea de que dada una curva, ¿sí? O una ecuación en términos algebraicos que representa una curva que en este, por ejemplo, acá en este dibujo, esa parte uno podría pensar de que es una función, todo lo rojo. O, por ejemplo, empieza de aquí y termina allá, también sería una función, ¿sí? Pero, por ejemplo, esto de acá, eso que estoy tratando de que ustedes miren, no es una función, pero sí podría ser este cachito de aquí o todo esto de acá, qué sé yo, ¿sí? Ya, entonces, si uno acepta esta situación de que existen funciones dadas implícitamente, nuestra intención es derivar aquellas funciones sin necesidad de conocer quién es la función implícita. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Voy a tener una ecuación. A mí, por diversos motivos, me van a pedir la derivada de la función implícita. Esa yo la puedo calcular, ¿sí? Pero no necesariamente puedo calcular cuál es la función como lo hicimos acá, ¿sí? Como lo hicimos en la circunferencia. ¿Ya? Entonces yo me intereso solamente en la derivada de la función implícita, no en cómo se escribe la función implícita. ¿Ya? Ya. Y el procedimiento es simplemente
aplicar la regla de la cadena. Nada más que eso. ¿Sí? ¿Ya? Nada más que eso. Aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a empezar con ese mismo ejemplo que yo di. Ya, entonces, fíjense. Sea y igual a f de x la función implícita. ¿Ya? Entonces, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que siempre existe una función en forma implícita, ¿sí? Que aquí en este ejemplo es fácilmente calculable, pero en esta no creo. En la segunda no creo que ustedes puedan despejar el i, porque ya, de nuevo, el i está en el argumento y por acá está afuera. Entonces, aplico el arcocoseno, ya, lo saco de aquí, pero ¿qué pasa con el otro? El otro va a quedar con el arcoseno en el argumento. Entonces, no es simple encontrar la función implícita, pero va a ser mucho más simple calcular la derivada de la función implícita. ¿Ya? Solamente pensando en la regla de la cadena. ¿Sí? Ya, entonces, miren el lado derecho. Aplico la derivada respecto a la variable x, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto lo veo como una ecuación, derivo el lado izquierdo, derivo el lado derecho, ¿sí? Por lo tanto, tendría que derivar respecto a x toda esta expresión y tendría que derivar respecto a x el 1, ¿sí? En el lado izquierdo tengo una suma, y recuerden de que la suma separa, entonces me quedaría la derivada del 2x, perdón, del x cuadrado, que es 2x, ¿sí? Y la derivada de y cuadrado, entonces ahí va la regla de la cadena, ¿sí? Tengo una función que se está elevando al cuadrado, por lo tanto, la derivada sería 2 veces esa función multiplicado por la derivada de aquella función. ¿Sí? La voy a escribir en notación de tilde para ser más cómodo, simplemente eso. Ya, y por el lado derecho, la derivada del 1 es el 0. ¿Sí? Siguiente paso, despejar el i'. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, aparte uno podría multiplicar por un medio para que los dos desaparezcan, entonces me quedaría x más i' igual a 0, y ahí puedo despejar el i'. Quedaría entonces menos x dividido en i. ¿Ya? Listo. Así se calcula la derivada implícita, aplicando la regla de la cadena. Nada más que eso. ¿Sí? Entonces yo tengo la ecuación y aplico la derivada respecto a x. ¿Sí? Ya, el segundo. Tengo x coseno de y más y coseno de x menos 1 igual a 0. Aplico la derivada respecto a x. Ya, listo. Por lo tanto, aquí hay un producto, ¿sí? Por lo tanto, se trata como tal, ¿sí? Hay un producto, ¿sí? El coseno se está componiendo con la función implícita, ¿sí? Y por ahí, este otro lado, también hay un producto. La función se está componiendo con el coseno de x. Por lo tanto, me quedaría la derivada del x, que vale 1, ¿sí? Por el coseno de y, más el x por la derivada del coseno de y. La derivada del coseno es menos seno, pero está evaluada en el y. Y después, que no se me olvide, derivar el argumento, la derivada del i, que sería i', ¿sí? Ya, y eso sería la primera parte, ¿sí? La primera llave, ¿sí? Para derivar la segunda llave, espero que me alcance por acá, sería la derivada del i por el coseno de x, más el i por la derivada del coseno.
que es menos seno. Y por el otro lado, como todo lo restante es constante, me queda un 0. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la idea ahí es factorizar por i' y despejarlo. ¿Sí? Por lo tanto, i' queda factor de coseno de x, que es el que está aquí, y el otro, que sería un menos x seno de y. Y por el otro lado, todo lo que resta, todo lo que no he utilizado en la factorización pasa al otro lado. Por lo tanto, me conviene de escribirlo así. El i seno primero de x y el menos coseno de y por el otro lado. Ya. Por lo tanto, i' es igual a i seno de x menos coseno de y, y todo esto está dividido en el coseno de x menos x seno de y. Listo. Vuelvo a repetir entonces. Conocemos la derivada sin necesidad de conocer la función implícita. ¿Sí? Esa es la idea. Nos están preguntando cuál es la función implícita. Están preguntando cuál es la derivada de la función implícita. ¿Sí? ¿Ya? Un ejercicio de aplicación. ¿Sí? Un ejercicio de aplicación. Podría ser el 6. ¿Sí? ¿Ya? Entonces también nosotros podemos aplicar y encontrar la recta tangente. ¿Sí? ¿Ya? Ya, entonces, supongamos que tenemos una ecuación, ¿sí? ¿Sí? La ecuación que estoy escribiendo acá, ¿sí? Entonces, esa ecuación en el plano genera una curva, que no necesariamente es una función, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? Genera una curva que no necesariamente es una función, qué sé yo cómo va a ser, ¿sí? Ya, eso no nos están preguntando eso. Ya, la pregunta es si en el punto pi medios, 1, hay una recta tangente. Como todo esto está en el plano, debería existir, ¿sí? Ya, primero hay que ver acaso si reemplazando en el punto satisface, porque sería, por ejemplo, si la gráfica es así, y por aquí está el punto pi medios, 1, no tiene sentido calcular todo lo demás. Primero tenemos que verificar que el punto esté sobre la curva, así, ¿ya? Ya, entonces hay que verificar acaso si ese punto satisface la ecuación. Ya. Entonces, el x lo reemplazamos por pi medios y el y lo reemplazamos por un 1. Por lo tanto, sería seno de pi medios por 1 más 3 por 1 igual a 4. Esto de acá vale 1 y esto de acá vale 3. Satisface. Listo. Es prudente preguntar entonces esto de acá. ¿Acaso si existe la recta tangente en el punto, porque el punto satisface la ecuación o la curva implícita, la curva que está, ¿ya? Lo primero. ¿Ya? Bueno, típicamente me van a preguntar por un punto que pertenezca, ¿ya? Pero siempre hay que verificarlo, ¿ya? Ahora bien, derivo implícitamente. ¿Ya? Aplico la derivada respecto a la variable x. ¿Ya? Entonces me quedaría la derivada del seno, que es coseno, ¿sí? Del argumento, por la derivada del argumento. Y hay un producto en el argumento, por lo tanto se trata como tal. Entonces sería la derivada del primero, que es un 1, por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, que sería i'. ¿Ya? Eso sería entonces la derivada de la primera parte. La derivada de la segunda parte sería un 3 por i.
la función se está multiplicando por 3, entonces sería 3i'. Y por el otro lado me queda un 0, porque la derivada del 4 vale 0. Ya, y de nuevo, la misma idea. Después de haber derivado o haber ocupado la regla de la cadena, factorizo y despejo, ¿sí? La i'. Entonces en este caso me quedaría i', factor, bueno, del 3 por un lado, y aquí al desarrollar el término por término me quedaría un x coseno de xy, ¿sí? Y aprovecho de pasar al otro lado la multiplicación de s con s, que sería menos i coseno de xy, ¿ya? Por lo tanto, i' es igual a menos i coseno de xy dividido en 3 veces más x coseno de xy. Ya, entonces esa sería la derivada de la función implícita para todo valor xy que corresponda. ¿Ya? En particular nos están preguntando por la derivada en el punto pi medios, 1. Por lo tanto, reemplazo el x por el pi medios y el y por el 1. Entonces me quedaría menos 1 por el coseno de xy, sería el coseno de pi medio, que vale 0, ¿ya? Y bueno, acá esto me queda distinto de 0, ¿no? Me queda un 1 por el coseno de 0, que también vale 0. Por lo tanto, esto me queda 0. ¿Sí? Esto significa entonces de que la ecuación de la recta tangente, ¿sí?, que pasa por el punto pi medios, 1, tiene pendiente 0, ¿sí?, y pasa por el punto pi medios, 1. Por lo tanto, la recta sería, L sería i menos 1 igual a pendiente por x menos pi medios. Sacando la cuenta nos queda i igual a 1. I igual a 1. ¿Ya? Entonces todo el trabajo que ya hemos visto se puede hacer cuando las funciones están dadas en forma implícita. Ya, y cerramos esta clase, porque los otros contenidos los vamos a ver mañana. ¿Sí? Calcular la segunda derivada en forma implícita. Calcular la segunda derivada. ¿Sí? Ya, entonces vamos a empezar con el primero. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Nosotros ya sabemos que y', o sea, la primera derivada, es menos x partido en y, ¿no es cierto? Lo que está aquí. Menos x partido en y. Menos x partido en y. Ahora, aplico la derivada respecto a la variable x, entonces tendría y 2', ¿no es cierto? Que eso por notación sería la segunda derivada. ¿Sí? La segunda derivada. Ya, entonces, si hay un cociente, entonces lo trato como tal. Por lo tanto, sería, recuerden, estamos mirando acá, estamos derivando esta parte, ¿ya? Entonces, el menos puede quedar afuera. Y escribo un paréntesis, ¿ya? Entonces, derivo el numerador, que sería un 1, por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador, que es y', ¿sí? Y todo esto dividido en el que está abajo al cuadrado, ¿sí? Bueno, sacando la cuenta y escribiendo el menos, nos quedaría x y' menos y dividido en y cuadrado. Ya, fíjense que la segunda derivada depende de la primera, ¿sí? Porque me quedó en términos de y'. Bueno, que es lo que yo hago, como y' ya sé cuánto vale, entonces nos quedaría x por y', que es menos x partido en y,
menos i dividido en i cuadrado. Ya, listo, entonces nos quedaría menos x cuadrado partido en i menos i dividido todo esto en i cuadrado. Ya, todavía se puede seguir haciendo algún desarrollo. Ya, entonces sumo lo que está en el numerador y me quedaría un i cuadrado por acá y el otro me quedaría un i aquí. Entonces me quedaría menos x menos i cuadrado. ¿Sí? Si yo sumo esto. ¿Sí? Me queda eso. Ya, y si junto todo nos quedaría, y además podría factorizar por menos x cuadrado más y cuadrado. Y abajo me queda un y cubo. ¿Sí? Pero fíjense que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1 en este ejercicio. Por lo tanto, esto me queda menos 1 dividido en i al cubo. ¿Ya? Ya, entonces es lo que uno debe hacer. Y bueno, el otro, ya tenemos la primera derivada, que sería todo esto. Y hay que aplicar lo mismo. Hay que derivar, ¿sí? ¿Ya? Pero eso se lo dejo a ustedes que tienen tiempo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la técnica es simplemente la misma que ustedes conocen, porque acá es un cociente, entonces lo trato como tal. Derivo lo de arriba, por lo de abajo, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, dividido en x cuadrado, en lo que está abajo al cuadrado, ¿sí? Y después si obtengo por ahí una derivada, la reemplazo porque ya conozco la derivada.